Bienvenidos a Vita Sancta, donde defendemos la fe católica con la verdad y la historia en la mano. Hoy presentaremos un diálogo sobre un tema muy polémico: la Inquisición. Muchos aseguran que la Iglesia utilizó este tribunal para perseguir y asesinar a miles de personas inocentes. Pero, ¿qué tan cierto es esto? ¿Realmente la Inquisición es prueba de que la Iglesia Católica es malvada? Acompáñenos en este interesante debate entre un protestante y un católico para descubrir la verdad detrás de los mitos. La Inquisición fue una de las etapas más oscuras de la Iglesia Católica. Millones de personas fueron asesinadas solo por no pensar como ustedes. Esa es una exageración sin fundamentos. Los estudios históricos serios demuestran que las cifras reales son mucho menores. Por ejemplo, la Inquisición española ejecutó entre 3.000 y 5.000 personas durante 3 siglos. Es una cifra lamentable, sí, pero muy distante de los millones que algunos propagan. Además, la Inquisición tenía normas más garantistas que los tribunales civiles de la época. Se requería investigación, testigos, defensa legal y posibilidad de reconciliación. Entonces me dices que la Inquisición fue algo bueno. No la justifico completamente, pero tampoco se puede calumniar con falsedades. Fue una institución humana influida por su tiempo, donde la herejía se consideraba un delito grave que amenazaba la estabilidad social y religiosa. Pero la Iglesia permitió la pena de muerte. ¿No es eso contrario al mensaje de Cristo? Jesús nunca mandó matar a nadie, y la doctrina de la Iglesia tampoco. Pero en esos siglos, Iglesia y Estado estaban unidos, y la pena de muerte era legal en muchos casos. La Iglesia, por su parte, no ejecutaba. Entregaba al reo al poder civil, que aplicaba la pena según las leyes de la época. ¿Y qué hay de las torturas brutales y la quema en la hoguera? Eso fue inhumano. La tortura era un método legal en toda Europa en los tribunales civiles. La Inquisición la regulaba estrictamente y solo se usaba en casos extremos, por tiempo limitado y con prohibiciones claras. No mutilación, no derramamiento de sangre. Muchos prisioneros preferían ser juzgados por la Inquisición que por tribunales seculares. Pero quemaban a la gente viva. La hoguera era un castigo civil común en Europa. No fue inventado por la Iglesia. Tanto protestantes como católicos y gobiernos laicos la usaron. Lo importante es que la mayoría de los condenados por la Inquisición no fueron ejecutados. Recibían penas menores como penitencias, peregrinaciones o destierros. La Inquisición frenó el avance de la ciencia. Galileo es un claro ejemplo. Fue condenado por decir que la Tierra giraba. El caso de Galileo es mucho más complejo de lo que se suele contar. No fue condenado por enseñar el heliocentrismo, sino por presentarlo como verdad absoluta sin pruebas concluyentes y por desafiar a las autoridades eclesiásticas. Además, la Iglesia ha sido una gran impulsora de la ciencia. Gregor Mendel, padre de la genética, era monje. Georges Lemaitre, sacerdote, propuso la teoría del Big Bang. La Iglesia fundó universidades, hospitales, bibliotecas y conservó el conocimiento clásico. Pero la Iglesia censuró el heliocentrismo. Sí, temporalmente, porque en ese momento no había pruebas concluyentes y se consideraba contrario a la interpretación tradicional de las Escrituras. Cuando la ciencia lo confirmó, la Iglesia aceptó el heliocentrismo. No fue una persecución irracional, sino prudencia ante nuevas ideas no comprobadas aún. La Reforma trajo libertad religiosa. Mientras la Iglesia perseguía, en los países protestantes hubo tolerancia. Eso es un mito. Los reformadores también persiguieron. Lutero apoyó la represión violenta de campesinos y herejes. Calvino mandó ejecutar a Miguel Servet en Ginebra por negar la Trinidad. En Inglaterra, los católicos fueron brutalmente perseguidos, especialmente bajo Isabel I y Jacobo I. Pero eventualmente sí se permitió la libertad religiosa. Sí, pero no por la Reforma. La tolerancia llegó mucho después, gracias al pensamiento ilustrado, no por los reformadores. Si la Inquisición no fue tan mala, ¿por qué la Iglesia la mantuvo durante siglos? Porque en la Edad Media y moderna, la unidad religiosa se consideraba esencial para la estabilidad del Estado.
La herejía no era solo una cuestión doctrinal, sino un riesgo político y social. Era el mundo en que vivían. Hoy suena duro, pero no podemos juzgar con los ojos del siglo XXI. ¿Y por qué terminó? Porque la sociedad cambió. La herejía dejó de ser considerada una amenaza pública. En el siglo XIX, la misma Iglesia abolió la Inquisición. Y algo muy importante, San Juan Pablo II pidió perdón públicamente en el año 2000 por los errores cometidos por miembros de la Iglesia, incluyendo los excesos de la Inquisición. ¿Pero por qué surgió la Inquisición en primer lugar? ¿No fue un intento de control por parte de la Iglesia? Es importante entender que la Inquisición no surgió como una institución aislada de la Iglesia, sino que fue una respuesta a un problema social y político. En la Edad Media, las herejías no solo eran una cuestión de creencias personales, sino una amenaza real para la estabilidad del Estado. Las ideas heréticas podían dividir reinos y países, amenazando el orden social. Por ejemplo, el catarismo y el albigensianismo en el sur de Francia eran vistos como movimientos que desafiaban no solo la Iglesia, sino el orden político, pues atraían a grandes grupos de personas, incluyendo a nobles y campesinos. Entonces, ¿la Iglesia se vio obligada a actuar de esa manera? Exactamente. En esos tiempos, la relación entre la Iglesia y el Estado estaba muy unida. La lucha contra las herejías no solo era una cuestión de fe, sino también de estabilidad política. Las autoridades eclesiásticas y civiles colaboraban en el mantenimiento del orden. No se trataba de una persecución religiosa pura, sino de un esfuerzo por preservar la unidad y el orden social. Pero, ¿la Inquisición fue la misma en todos los países o variaba según el lugar? La Inquisición tenía diferentes formas en distintas regiones. Por ejemplo, en España, la Inquisición fue particularmente activa y severa, principalmente en la lucha contra los judíos y musulmanes conversos, conocidos como marranos y moriscos. En cambio, en otros lugares como Italia o Francia, las prácticas fueron menos severas y se centraron más en cuestiones doctrinales dentro de la propia Iglesia. Incluso en la Inquisición romana, el enfoque fue menos brutal que en otros lugares. ¿Y por qué hubo tanta diferencia en los métodos utilizados? La diferencia en los métodos se debe a varios factores, como la política local, el contexto social y la relación de cada región con la autoridad papal. En España, la Inquisición tuvo una función más allá de la religiosa, ya que los reyes católicos también la utilizaron para consolidar su poder. En otros lugares, las motivaciones eran principalmente religiosas, buscando erradicar las herejías y mantener la unidad doctrinal. ¿Qué me dices de la filosofía de la justicia de la Inquisición? ¿No se basaba en un principio de culpabilidad por asociación? Es un buen punto. En la Edad Media, el concepto de justicia era muy diferente al que tenemos hoy. La noción de derechos humanos y justicia individual no existía como la entendemos ahora. Muchas veces, el mero hecho de estar asociado con una herejía era suficiente para ser considerado culpable. Sin embargo, como mencioné antes, la Inquisición fue mucho más garantista en comparación con los tribunales civiles de la época. En muchos casos, se requerían pruebas y testimonios, y no era simplemente una condena por ser sospechoso. Pero aún así, ¿no era una especie de caza de brujas? En cierto modo, la Inquisición compartió algunos rasgos con las cacerías de brujas que ocurrieron más tarde, pero hay una diferencia crucial. La Inquisición se centraba principalmente en cuestiones doctrinales, mientras que las cacerías de brujas fueron, en su mayoría, impulsadas por supersticiones y miedo irracional. Además, la Iglesia trató de poner límites a las persecuciones. En las cacerías de brujas, las autoridades civiles a menudo actuaban sin el control de la Iglesia. La Inquisición dejó una huella profunda en la sociedad de su tiempo. ¿Qué impacto tuvo en la vida de las personas comunes? La Inquisición generó miedo en muchas comunidades. Al ser un tribunal con autoridad para investigar y juzgar, muchas personas temían ser acusadas de herejía, incluso si no lo eran. Sin embargo, también hubo aspectos positivos. En ciertas regiones, la Inquisición ayudó a establecer una mayor uniformidad religiosa, lo que permitió una cierta estabilidad. Las persecuciones y las penas, aunque severas,
también ayudaron a evitar el caos que se habría generado si las diferentes creencias heréticas hubieran proliferado sin control. Entonces, ¿la Inquisición también tuvo efectos positivos? Si bien fue una institución que cometió graves errores y abusos, el propósito subyacente no era el de la persecución sin más. De hecho, en muchos casos, las penas eran moderadas y la Iglesia intentaba evitar la violencia gratuita. La Inquisición también promovió el estudio y la preservación de la doctrina en tiempos en que la fe católica se veía desafiada por movimientos internos y externos. ¿Por qué hoy en día la gente sigue hablando de la Inquisición de manera tan negativa? Porque, lamentablemente, la historia ha sido distorsionada por lo que llamamos la leyenda negra. Desde los tiempos de la Reforma, se han exagerado y manipulado los hechos para presentar a la Iglesia como un monstruo cruel y despiadado. A menudo se ignoran las circunstancias de la época y se olvida que muchos de los abusos cometidos durante la Inquisición fueron fruto de la ignorancia, el miedo y las limitaciones de la época. Entonces, ¿es todo un malentendido? No todo, pero sí una gran parte. La Inquisición fue sin duda una institución imperfecta, pero no tan monstruosa como a veces se nos pinta. Es importante ver las cosas en su contexto histórico y no juzgar las acciones de personas de siglos pasados con los estándares de hoy. Después de todo esto, ¿qué ha hecho la Iglesia para redimir su papel en la Inquisición? La Iglesia ha reconocido sus errores. En 2000, el Papa Juan Pablo II pidió perdón por las malas acciones de algunos miembros de la Iglesia, incluidas los excesos cometidos durante la Inquisición. Además, la Iglesia ha sido un gran motor de reconciliación en muchos países, promoviendo el entendimiento y el perdón. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha demostrado su capacidad para aprender de sus errores, como lo hizo con Galileo, o incluso con la actual promoción del diálogo interreligioso. Después de todo esto, sigo pensando que la Inquisición es una mancha para la Iglesia. Es comprensible, pero una mancha no borra toda una historia. La Iglesia también fue perseguidora, sí, pero también fue perseguida. Ha producido santos, mártires, científicos, filósofos y millones de obras de caridad. No se trata de negar los errores, sino de verlos con verdad, con contexto y con fe. Los errores de algunos hijos no invalidan la santidad de la Madre. Cristo prometió estar con su Iglesia hasta el fin de los tiempos, y lo sigue cumpliendo. La Inquisición es uno de los temas más malinterpretados de la historia. Sí, tuvo errores, pero también fue menos violenta que otros tribunales contemporáneos. La leyenda negra ha distorsionado los hechos para atacar a la Iglesia, pero la historia real es mucho más matizada. Lo importante es mirar el pasado con la luz de la verdad y la justicia, no con prejuicio o propaganda. La Iglesia no es perfecta porque está formada por hombres, pero es santa porque su fundador es Cristo. Nos gustaría saber tu opinión. ¿Crees que la Inquisición es un argumento válido contra la fe católica hoy en día? Déjanos tu comentario abajo. Si este video te ha servido para entender mejor este tema y te gustaría seguir conociendo más sobre la historia y la defensa de la fe católica, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartir este video con tus amigos. Así, más personas podrán recibir este mensaje de verdad y amor. Que Dios te bendiga y que la Santísima Virgen María te cubra bajo su manto protector. Hasta el próximo episodio de Vita Sancta.